Hola, ¿cómo están? En este día les quiero acercar una de las formas de dar clase teórica en este periodo de cuarentena. Eh, es un PowerPoint explicado en el que van a encontrar los conceptos básicos del autor que les di para leer la semana pasada. Es una de las metodologías que están dando vueltas dentro del ámbito virtual. Hay muchas otras. Eh, la aclaración que quiero hacerles es que si ustedes prefieren conferencias por la plataforma que sea, yo no tengo problema en hacerlas, pero me gustaría que estemos todas. La idea es que sea lo más democrático posible y que si hay alguien que no está en la clase, sea porque no tiene ganas de estar y no porque no puede. Como yo no sé qué posibilidades de conexión tienen ustedes y además de la conexión arreglar eh, horarios y cosas dentro de la situación habitacional en la que estén. Yo no sé si por ahí viven con toda la familia, es complicadísimo tener una clase y una charla a través de este medio. Por eso estoy optando por este método y ustedes me dicen si sirve, seguimos haciéndolo así y si no, lo cambiamos. No tengo problema en cambiarlo, pero la idea es que puedan acceder todas a la clase. Así que vamos viéndolo. Esta clase va a estar dedicada a Mircea Eliade. Ustedes, bueno, yo la semana pasada les había pasado dos textos de este filósofo en el que, haciendo una explicación de lo que son las religiones, va a partir de la idea de la cosmovisión, de la cosmogonía, del mito y del rito. Así que vamos a ir por parte. Por cosmovisión se entiende a la visión del cosmos que tiene una sociedad. La realidad es que nosotros, no importa la religión que profesemos o que nos hayan inculcado o que tengamos de oído, por lo general siempre vamos a tener una visión de nuestro cosmos, de nuestro mundo conocido. Por lo tanto, en todas las culturas hay cosmovisiones distintas, que tienen características similares en todas, pero hay cosmovisiones. Y con cosmogonía hace referencia al estudio de cada uno de esos cosmos. Muy a grandes rasgos se los estoy diciendo porque quiero en realidad explicar los otros conceptos. Haciendo este detalle de lo que son las cosmovisiones, lo que va a decir Mircea Eliade es que en las sociedades a las que él llama arcaicas, no entiendan por arcaico algo alejado en el tiempo, primitivísimo, ni nada por el estilo, sino que hace más referencia a las sociedades que están regidas por una religión. Hoy en día hay muchísimas culturas, casi todas las culturas están regidas por una cosmovisión y en ese sentido serían arcaicas. Entonces lo que va a decir es que en estas sociedades la base organizativa es el mito. Y el mito se entiende como, como una historia sagrada, como una historia absolutamente verdadera que cuenta el origen de las cosas. Y ese origen se da a partir de seres sobrenaturales que irrumpieron en el espacio y crearon las cosas que nosotros conocemos. ¿Cuándo pasó eso? En un tiempo primordial, un tiempo que en realidad es atemporal, casi podríamos decirlo. Es el tiempo del origen. No es un momento preciso, no fue el 24 de enero, sino que fue en un momento especial, sagrado y primero. ¿Por qué dice Eliade que es apodíptico o apodíptica esta historia? Porque las personas que creen en eso no lo refutan, no intentan hacerlo tampoco, no lo
no lo niegan y no lo cuestionan, sobre todo. Para nosotros que vivimos en una especie de sociedad un poco más racional, hay cosas que de las historias sagradas las peleamos un poco porque nos parecen que son absolutamente irracionales y que no podrían ser ciertas. Vale el caso de, por ejemplo, la Virgen se embarazó de una paloma. Y bueno, yo te lo dudo, pero al que cree, a la persona cristiana creyente, le parece absolutamente lógico que una paloma haya embarazado a una mujer. ¿Se entiende eso de apodíptico? La persona sagrada no lo va a cuestionar. Por último, hacer una división entre lo que es mito cosmogónico y mito de origen. No es demasiado complicado, sepárenlos, tengan en cuenta que los dos son mitos de origen, en realidad. ¿Por qué? Los mitos de origen lo que plantean es el origen de todas las cosas. ¿Quién los creó? Los seres sobrenaturales que sean. ¿Cuándo? En el tiempo primordial. Entonces van a crear todas las cosas, desde el mundo hasta la planta. El mito cosmogónico habla del origen del cosmos. Como, por ejemplo, se separa la luz de la oscuridad. Ahí hay un mito cosmogónico. O la creación del mundo en 6 días y el séptimo se echó a dormir. Eso es un mito cosmogónico y a su vez tiene mitos de origen. ¿Por qué? Porque donde se separa el cosmos del caos, ya hay un origen de un todo, pero después va a haber particularidades creadas, que esos son mitos de origen cada uno en particular. Hasta ahí, por ahí lo más condensado de lo que es el mito. Con respecto al rito, lo que va a decir Mircea Eliade es que todas las sociedades que viven en un contexto sagrado necesitan volver al tiempo primigenio de distintas maneras, pero que en realidad a través de los rituales hay una revivificación del mito. Por eso nosotros también hablamos de un tiempo cíclico o el eterno retorno desde la actualidad hacia el momento de que sucedió el mito. Cómo se genera ese ritual a través de pasos muy establecidos, muy marcados, que por lo general tienen también la intervención de música, de cantos, de depravaciones de sueño o de alimento, pero que lo que intentan hacer es volver al tiempo del origen. ¿A buscar qué? Dirán ustedes, a buscar el conocimiento. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando nosotros hablamos de rituales, la persona que lleva a cabo ese ritual es una persona que se considera un chamán, se considera un sacerdote, pero es el lugar de la sabiduría. Y lo que intenta hacer, volviendo al origen, es justamente aprender de los seres sobrenaturales cómo surgieron las cosas para poder dominarlas. Les pongo el ejemplo de un sacerdote o un chamán que quiere curar un enfermo de su comunidad. Entonces lo que va a hacer es, si él sabe que tal planta puede llegar a ayudarlo, pero también lo puede empeorar su situación, lo que va a hacer es establecer un ritual para volver al tiempo primigenio y aprender cómo se manipula esa medicina. ¿Para qué? Para que al salir del estado del ritual poder ayudarlo en definitiva. Entonces siempre es una búsqueda de conocimiento. Por otro lado, Eliade lo que va a plantear en el texto Lo Sagrado y lo Profano es, o lo que va a tratar de definir en ese texto es qué diferencias hay entre lo sagrado y lo profano. Yo acá les puse algunas características o algunos elementos que los separan, que me parece que son las que más definen cada uno de esos espacios o de esos modos de ser. Porque entiendan eso, lo sagrado y lo profano son modos de ser en el mundo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo sagrado se configura como un espacio heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo de las sociedades arcaicas no todo el espacio es igual. Hay un espacio que es más sagrado que el otro. Si yo soy religiosa y en mi mundo o en mi ciudad o en mi pueblo
hay un templo, no es lo mismo el templo que mi casa. ¿Por qué? Porque en el templo es donde suceden los rituales, donde se rememora la historia, y entonces va a haber o va a ser más sagrado ese espacio que el que yo habito en el mundo cotidiano. Por eso hay una heterogeneidad de espacios. Lo sagrado, además, se conoce por el mito. Si yo no conozco el mito de origen o el mito cosmogónico, no puedo establecer qué espacio es sagrado y qué espacio no lo es. En los casos de las sociedades que nosotros vamos a ver, lo que nos vamos a encontrar es que el mundo es sagrado. Por lo tanto, todo el mundo habitado es sagrado. Y además, este espacio sagrado da testimonio o es vestigio de que lo que aconteció en el mito es real, porque está ahí para probarlo. Entonces, no se duda, y por eso volvemos al tema de lo apodíptico del mito, no se duda del mito, porque yo tengo ahí la planta que fue creada por el ser sobrenatural, entonces no tengo por qué tratar de refutarlo. Por otro lado tenemos el espacio profano, que es el espacio homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque en realidad da lo mismo un espacio que el otro. Es lo mismo, qué sé yo, si yo considero que el mundo es sagrado, da lo mismo que me hablen de Júpiter o me hablen de el agujero negro que encontraron el año pasado. Si yo no los conozco, no los puedo aprender en su totalidad, me da lo mismo. ¿Sí? Por eso es homogéneo. No se conoce porque no se puede dar cuenta de qué forma tiene y cómo se estructura la realidad. Justamente porque no está al alcance.